Continuamos con la serie Interpretando la Voluntad de Dios, ya estamos en la parte final. Y el mensaje de hoy yo quiero que usted ponga mucha atención porque a mí me interesa llevarlo a ese punto ya no de reflexión, sino de decisión. Y este mensaje lo he titulado Su voluntad o mi aprobación. Su voluntad o mi aprobación. Quiero hacerle algunas preguntas para introducir este mensaje, porque es importante. Si hablamos de entender la voluntad de Dios, de interpretar su voluntad, debemos tener respuesta para algunas preguntas. Entre esas preguntas, la primera es, ¿ustedes saben cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por quién estamos aquí? Hay quienes esta pregunta no la sabrían responder. Para muchos simplemente es una rutina dominical, cumplir una ceremonia más, observar un ritualismo y es todo. Pero esta pregunta, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Otra pregunta es, ¿cuál es la importancia de pertenecer a una iglesia? ¿Es venir por venir? ¿O es simplemente a cualquier lugar que se diga un culto de adoración? ¿Cuál es la importancia de pertenecer a una iglesia? La tercera pregunta es, ¿por qué te consideras cristiano? ¿Por qué te consideras cristiano? Cuarta pregunta, ¿por qué debo asistir a la iglesia? ¿Por qué debo asistir a la iglesia? Uno de los propósitos de venir a la iglesia, de pertenecer a una iglesia, y uno de los propósitos que cumple la iglesia y por lo cual nos consideramos cristianos, es porque venimos, nos congregamos con el propósito de escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, aprender a vivir de acuerdo a la enseñanza bíblica, más que solo citar versículos específicos sobre los cuales descansamos nuestros intereses. Debemos desarrollar una perspectiva bíblica de modo que apuntalemos nuestras habilidades para poder interpretar la voluntad de Dios. Cada vez que tú abras tu Biblia con el propósito de quererla leer y estudiarla, cada vez que tú vienes a la iglesia, te sientas, escuchas, hay preguntas que debemos hacernos, que son importantes. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? Esa es la pregunta con la que tú te acercas adecuadamente, por ejemplo, a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme en esta mañana? Otra pregunta también que tenemos que hacernos cada vez que buscamos ese acercamiento, ya sea a través de su palabra o a través de la predicación, es ¿qué hay en mí? Fíjate, ¿qué hay en mí en este momento que no le agrade a Dios? ¿Qué hay en ti en este momento que no le agrada a Dios? Y la tercera pregunta que hago sobre esto es, ¿cuál es el propósito de tu existencia? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Ganar mucho dinero? ¿Atesorar bienes materiales? ¿Tener muchos hijos? ¿En eso consiste la vida? Como bien lo decía Salomón en Eclesiastés. ¿En eso consiste la vida? ¿Una existencia sin tomar en cuenta a Dios? ¿Una existencia donde simplemente vivimos por vivir sin propósito, sin un destino después de esta vida? Hay más allá de esto. Entonces, esas enseñanzas que hemos llevado de entender la voluntad de Dios, ahora esta segunda parte que es interpretar la voluntad de Dios, ya debieron haber respondido esas preguntas de una forma muy clara. Hay muchos que viven aprobando un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, por eso el mensaje, su voluntad o mi aprobación. Hay una gran diferencia entre la voluntad de Dios y lo que yo apruebo. Y muchos sí son oidores de la palabra de Dios, pero aprueban conductas, comportamientos, pensamientos, un estilo de vida totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Y es triste que el estilo de vida de muchos cristianos, o el estilo de vida que muchos cristianos se permiten,
y que consienten y que aprueban, es contrario a los principios bíblicos. La Biblia nos enseña que no debemos aprobar los criterios de este mundo, sino renovar nuestra mente para poder discernir lo que es verdaderamente bueno, agradable y perfecto, no para nosotros, sino para Dios. En eso consiste la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Romanos 12:2 dice, es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchos, ¿qué hacen? La personalizan. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena para mí, debe ser agradable para mí y debe ser perfecta para mí. Pero no se está refiriendo a tu aprobación. Se está refiriendo a la perspectiva de Dios sobre lo que es su voluntad. Que lo que Dios dispone y permite en tu vida será bueno, agradable y perfecto. Cumplirá su propósito. Esto es desde la perspectiva de Dios, no la nuestra. Por eso Romanos 12:2 exhorta a que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados en nuestra mente para ser capaces de discernir la voluntad de Dios y no vivir aprobando un estilo de vida alternativo en el que consentimos nuestros propios intereses y nuestros propios planes. Cuando yo obedezco la enseñanza bíblica, estoy haciendo la voluntad de Dios. Así de sencillo. Cuando tú obedeces la enseñanza bíblica, estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú sigues los principios bíblicos, estás siendo orientado por la mano de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. A medida que seguimos viviendo, nuestras mentes deben ser transformadas, dice la palabra, Romanos 12:2, a través de habla de ese entendimiento renovado, de ese cambio en nuestra manera de pensar. Y una mente transformada es aquella que es transformada a través de valores bíblicos. Por lo tanto, cuando yo pienso de la manera como Dios piensa, yo puedo estar confiado en que estoy eligiendo lo mejor. Y yo debo tratar cualquier asunto, cualquier circunstancia, cualquier problema de mi vida, cualquier sentimiento, cualquier emoción, desde los valores bíblicos. Esa debe ser mi actitud y mi respuesta. ¿Quién no se siente desanimado? ¿Quién no se siente triste? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no ha sentido que está a punto de morir debido a la angustia, a la preocupación, la depresión? Entonces yo debo responder a cualquier asunto desde un conjunto de valores bíblicos. Es así como me voy a orientar. Es así como yo voy a poder ser guiado en la voluntad de Dios. Y a medida que andamos por los caminos de Dios, debemos apoyarnos en sus valores, no en los nuestros. Y podemos descansar en el hecho de que su verdad nos va a dirigir por el mejor camino, por la mejor vía. Este es el camino que marca Proverbios 3, versículos 5 al 7. Esta misma es la senda que nos traza. ¿Qué nos dice Proverbios 3, 5 al 7? Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué implica todo tu corazón? Pues con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. De eso habla. Confía en el Señor con todo tu corazón. Debes confiar en Él aún en aquello que no ves. Tus sentimientos pueden ser contrarios a la voluntad de Dios, pero el hecho de que tú no apruebes algo no significa que eso no sea la voluntad de Dios. Y a veces nosotros queremos interpretar a Dios en base a nuestros sentidos. Me siento bien, es la voluntad de Dios. Me va bien, es la voluntad de Dios. Recibí mucho, es la voluntad de Dios. Y así queremos interpretar a Dios, y es la manera en cómo queremos confiar en Dios. Tenemos dinero, confiamos en Dios. Perdemos el dinero, cuestionamos a Dios. Y Proverbios está diciendo, confía en el Señor con todo tu corazón, espíritu, alma, cuerpo, todas tus fuerzas, confía en Él. Y viene una frase importante, no dependas de tu propio entendimiento. Es decir, tus sentimientos no califican para que tú apruebes la voluntad de Dios o para que tú apruebes lo que es mejor para ti. Tus emociones no califican para que tú puedas determinar si lo que Dios está permitiendo es bueno para ti.
Es lo que está diciendo. No dependas de tu propio entendimiento. Verso 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y fíjate, y esa búsqueda de la voluntad de Dios en todo lo que haces, habla de humildad, habla de docilidad, habla de que eres alguien moldeable, que eres alguien entendido en su voluntad. Y la consecuencia de esa búsqueda, ¿cuál será? Y Dios te mostrará cuál camino tomar. Dios te orientará para que tomes la mejor decisión, sea cual sea la situación y el problema que tengas por delante. Verso 7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Es muy claro lo que Proverbios está diciendo. En la primera frase, quiero nada más mencionar algunas frases aquí importantes. La primera es: confía en Jehová con todo tu corazón. Demostramos que confiamos en Dios cuando hacemos las cosas a su manera, cuando hacemos su voluntad. Y debemos confiar en Él con todo el corazón, dice el texto, por completo, entero, de manera íntegra. En la Biblia, por lo general, se utiliza la palabra corazón para referirse a la persona que somos internamente. ¿De qué habla esto? Pues de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Eso es lo que somos internamente. Y el texto está diciendo: confía en Dios con todo tu ser, con todo tu corazón. Por eso confiar en Dios con todo el corazón es más que un sentimiento que te va a dictar si apruebas o no apruebas su voluntad. Es una decisión que hacemos todos los días. La siguiente frase: no te apoyes en tu propio entendimiento. En otras palabras, no vivas aprobando aquello que Dios desaprueba. No vivas aprobando lo que Dios reprueba. No llames bueno lo que Dios llama malo. A eso nos lleva nuestro propio entendimiento, nuestra propia lógica, nuestro sentido común. Si me causa placer, entonces es bueno. Si me está yendo bien, entonces es bueno. No siempre cuando nos va bien significa que es algo que Dios aprueba. El hecho de que tengas mucho dinero en este momento no significa que es algo que Dios aprobó o que ganaste honradamente. Y a veces ese entendimiento, el apoyarnos en nuestro entendimiento, nos hace aprobar lo que Dios reprueba. Dice Isaías capítulo 5, verso 20 al 21. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, ahí está un ay, eso es una exclamación. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes entre sí mismos. Entonces, los sabios a sus propios ojos son aquellos que aprueban y ven bien, y ven bueno, y ven saludable aquello que Dios reprueba, aquello que Dios aborrece, aquello que Dios descalifica. Recordemos que Dios no aprueba ningún placer en el pecado. Dios no aprueba ningún tipo de prosperidad a través de la corrupción. Dios no aprueba ningún tipo de sentimiento bueno en el pecado continuo. Hay que tener conciencia de esto. Cuando aprobamos un estilo de vida alternativo, es decir, Dios sí, pero también mi felicidad. Amo a Dios, pero también busco mi complacencia. Ese es un estilo de vida alternativo. En el caso del pueblo de Israel, sí, tenemos al Dios de los cielos y la tierra, pero también tenemos nuestros Baales. Intentan emparejarlos. Ese es un estilo de vida alternativo, una mente dividida, una doble moral, una fe segmentada. Y cuando probamos ese estilo de vida alternativo, nos alejamos del estándar bíblico. Es decir, creo en Dios, pero yo comparto un enfoque distinto de lo que es la felicidad. Creo en Dios, pero priorizo mis deseos antes que su voluntad.
Y ahí nos las llevaríamos, creo en Dios, pero... Y llevarnos, y terminamos llevándonos por nuestros sentimientos, orientándonos por lo que sentimos, por lo que vemos. Y esto, fíjate, esta orientación por nuestros sentidos puede hacer que tomemos decisiones que, aunque al principio parezcan buenas, agradables y perfectas, al final nos van a traer muchos problemas, nos va a traer ruina, nos va a traer destrucción y nos va a traer una verdadera infelicidad. Y el texto de Proverbios dice que debemos tomar en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. Tomar en cuenta a Dios, es decir, pensar en las cosas que para Dios son importantes. En eso debemos estar ocupados. Ocuparnos en lo que realmente le importa a Dios. ¿Qué le importará más a Dios? ¿Que yo tenga una casa más grande o que tenga un corazón íntegro? ¿Qué le importará a Dios? ¿Que yo tenga un trabajo que me esté generando mucho dinero, pero que no me dé tiempo para servirlo a Él? Eso no le importa a Dios. A Dios le importa que tú le sirvas, a Dios le importa que tú lo ames, a Dios le importa que tú lo tomes en cuenta. Y muchos, lamentablemente, pueden venir a la iglesia, pero viven como si Dios no existiera. Porque para ellos no es una prioridad. Como ahorita que mencionábamos, ¿no? ¿Cuántos cristianos desaparecen en esas fechas del mundial? Se desaparecen, abandonan su cruz un tiempo, ¿verdad? Y ahí la dejan guardadita en el closet, en lo que termina el mundial y ya regreso a la iglesia, una vez más que haya ganado a mi equipo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tanto te preocupa saber si estás cumpliendo la voluntad de Dios? O sea, realmente, cada mañana tenemos la tendencia a despertarnos preocupados por afanes diarios, ¿cierto? O sea, te levantas y chin, tengo que pagar esto, tengo que hacer aquello, tengo que ir acá, ¿cómo le haré con esto? La renta, los pagos, etcétera, etcétera. Siempre, si te das cuenta, casi siempre nos levantamos con una nueva preocupación. Nos despertamos, ahí está rondándonos, ahí está queriendo abrazarnos. Siempre hay una preocupación con la que amanecemos cada día. Pero mi pregunta es, y repito, ¿qué tanto te preocupa cada mañana el si tú estás cumpliendo la voluntad de Dios? En eso no pensamos, porque vivimos un cristianismo automático, automatizado. Y donde pensamos que es la responsabilidad de Dios bendecirme, es la obligación de Dios ayudarme, y automatizamos la fe, y automatizamos las buenas obras, y automatizamos nuestra mentalidad en creer que Dios está para servirnos. ¿Qué tanto orientas tus decisiones diarias sobre los principios bíblicos? Esta pregunta, la siguiente, es muy importante. ¿Cómo puedes tener la certeza de que estás en la iglesia correcta? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué eres parte de esta congregación? ¿Cuál es tu determinación? ¿Cuál es tu convicción? Les aseguro que algunos no sabrían responder esta pregunta. ¿Cómo puedes tener la certeza de que estás en la iglesia correcta? A esto debemos llegar a profundizar realmente el por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y para quién estamos sirviendo? La mayoría de los cristianos llegan a leer enseñanzas o escuchan predicaciones o leen libros acerca de conocer la voluntad de Dios. Casi siempre es un tema predominante en el cristianismo. Quiero conocer la voluntad de Dios. Tú ves a las librerías cristianas y están llenas de libros que te enseñan cómo hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que el cristiano se quiere apegar. Todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera, consciente o inconsciente, tenemos el deseo de agradar a Dios y tenemos el deseo de querer hacer las cosas bien para Dios, para que Él nos pueda bendecir. El problema surge cuando formamos un estereotipo de la voluntad de Dios, donde pensamos que la Biblia promete cumplir nuestras ambiciones para satisfacernos. Y es en esto que comenzamos a formar nuestro esquema de la voluntad de Dios. Escucha lo que dije, formamos nuestro esquema de la voluntad de Dios, donde inconscientemente
llegamos a pensar que Dios existe a causa de nosotros y que está para nosotros y que es su obligación el tratarnos bien y el darnos todo lo que pedimos y todo lo que soñamos y todo lo que anhelamos. En otras palabras, nos estamos enfocando en la búsqueda del placer, en la búsqueda de la satisfacción personal y no en obedecer las instrucciones que nos ayudan a vivir con la sabiduría de Dios. El punto de vista estereotípico de la voluntad de Dios nos ha hecho cometer el error de querer, escuchen el término que voy a usar, de querer traducir la palabra de Dios a nuestro modo de pensar. Ponga atención, utilicé el término traducir. Y ese es nuestro estereotípico de la voluntad de Dios. Queremos traducir la palabra de Dios a la manera como yo pienso. Quiero traducir la palabra de Dios para que concuerde con mi conclusión de lo que debería ser Dios y lo que Él debería hacer a favor mío. Y es así como buscamos mejorar el texto, adaptándolo a nuestra estructura emocional. Miren, la ilustración es la siguiente. Quien desea aprender un idioma, por ejemplo el inglés, cuando tú quieres aprender un idioma o quieres aprender a hablar inglés, lo que dicen los especialistas de la materia, ellos dicen que para facilitarte el lenguaje de inglés, hablarlo, escucharlo, escribirlo, tú debes desarrollar la habilidad de pensar, de mentalizar directamente en inglés. Esto agiliza la fluidez, la interpretación, etc. El problema con muchos que en algún momento quisimos aprender inglés, sobre todo hablando quizás en la secundaria, en la escuela, cuando éramos chicos, el problema con muchos fue que queríamos traducir todo primero en nuestra cabeza. Queríamos aprender inglés y lo leíamos y traducíamos la palabra, entraba ese proceso de traducción de la palabra al español. Y no asociábamos las palabras, no asociábamos ni los verbos, ni los adjetivos, ni los sustantivos. Y en eso se basaba nuestro estudio del inglés, en la traducción de la palabra al español. Y yo creo que la mayoría llegamos a hacerlo. Pero los profesores te dicen, cuando tú leas o escuches, por ejemplo, la palabra Apple, dice, no pienses en traducir la palabra manzana. No pienses en las sílabas al español. Tú debes pensar directamente en el fruto rojo en tu mente. Debes relacionarlo. Debes pensar en el fruto, no en la traducción del término. Y eso es lo que va a desarrollar, ¿qué? Esa conexión con el idioma. Que no debemos pensar en la palabra para traducirla, sino que debemos visualizar o mentalizar o pensar directamente en el fruto de nuestra mente. Debemos entender el inglés sin estar procesando la traducción, es lo que dicen los especialistas de la materia. Aprender el idioma, ¿qué implica? Bueno, una inmersión diaria, implica un compromiso. Esto obliga a tu cerebro a procesar el inglés como tu opción predeterminada y en algún momento esto va a surgir de una forma natural, habitual. No tienes que pensar las palabras para traducir, solito el lenguaje va a surgir. Entonces el lema es que debemos pensar en inglés. Quien desea aprender el idioma debe hablar inglés sin tener que estar traduciendo cada sílaba, cada palabra en su mente. Del mismo modo funciona nuestra mente con la palabra de Dios. Muchos cristianos se han dedicado a traducir los significados a conveniencia propia. Traducen un mandamiento a su situación actual e intentan buscar que sea aplicable y entendible para ellos desde su perspectiva muy personal. Lo cierto es que para nosotros poder interpretar correctamente la palabra de Dios, debemos pensar bíblicamente. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Debes pensar bíblicamente.
De esa forma, cuando venga una situación, por ejemplo, en la que alguien te insulte, tú no tienes que traducir ese insulto en decir, ¿y aquí cómo le hago? ¿Y qué será la voluntad de Dios para esto? ¿Qué te dice la Biblia? Inmediatamente piensas bíblicamente y no respondes de la misma manera como lo haría tu ofensor. Aplicas dominio propio, contestas con sabiduría, o algunas veces la actitud más sabia es guardar silencio y retirarte de ahí. Comienzas a pensar bíblicamente. Esto implica alinear nuestra mente por completo a la verdad de Dios. Tienes que exponerte a la palabra de Dios. No tienes que traducir o especular lo que Dios quiso decir. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y hacer conexiones. Por ejemplo, al observar un ave, hablemos de un tucán, que es una de las aves más hermosas que hay. Un tucán con sus colores, su pico, un ave maravillosa, su habilidad para volar, su sonido. Mi cerebro, al observar un tucán, define un patrón. Este patrón me marca que esto tuvo una causa y un efecto, que no fue obra de la casualidad. E inmediatamente mi cerebro hace una conexión. ¿Cuál? Existe un creador, hay un Dios. Yo no debo traducir en mi mente cada evidencia manifiesta en la creación. Es patente. Yo pienso bíblicamente, pienso en el poder de Dios para ejecutar su obra creativa. Actúo de una forma natural reconociendo a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, ante la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí no traducimos. Aquí debemos pensar bíblicamente. No se trata de construir respuestas. No traducimos sentimientos. No traducimos pensamientos. Reconocemos patrones que nos permitan interpretar su voluntad. Y esto es un proceso no de traducir, sino de discernir para encontrar dirección a través de los principios bíblicos. Es fácil engañarnos y creer que sabemos lo que Dios espera de nosotros. Fíjate, creer qué es lo que Dios espera de nosotros. O también creer lo que queremos hacer, o a veces también creemos que lo que queremos hacer es lo que Dios quiere que hagamos. O sea, lo creemos, lo pensamos. O a veces también pensamos que lo que sentimos es lo que Dios está probando. Y así es como muchos cristianos toman decisiones sobre lo que piensan, sobre lo que creen que Dios debería hacer, sobre lo que sienten. Por eso esa frase de siento de Dios es muy ambigua, es muy subjetiva, no es nada objetiva, no es contundente. Siento de Dios, siento que Dios quiere bendecirme. Obedécelo y te va a bendecir. Ahí estás, piensas bíblicamente. O sea, de eso se trata la obediencia. Imagínense, es que siento que Dios quiere que lo obedezca. No, obedécelo. Piensas bíblicamente. Ahí está el punto. Entonces, a veces planeamos con buenas intenciones y fíjate, y esa planeación que hacemos no implica que sea algo que Dios esté aprobando. Ahí es donde muchos erran. Hacer cosas que para nosotros son buenas no siempre son agradables a Dios. Entendamos esto, no siempre son agradables a Dios. Debemos entender que nuestra voluntad y la voluntad de Dios pueden divergir, es decir, que pueden ser dos pensamientos distintos, dos caminos contrarios, dos planes opuestos. Y podemos estar de acuerdo en que Dios desea lo mejor para nosotros, sí, y todos lo sabemos. Y en este punto podría haber una discrepancia aún de nuestras ideas. Lo que para nosotros es lo mejor, podría ser lo peor para Dios. O lo que para nosotros es malo, pudiera resultar ser lo mejor desde el plan divino. Por eso Isaías 55:8 dice, mis pensamientos, dice esta versión traducción viviente, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. ¿Qué te da a entender esa frase?
O sea, tu plan es totalmente distante de lo que yo quiero. En nada se parecen, en nada coinciden. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Y a veces, ¿qué no imaginamos de la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué cosas no imaginamos? Y todo es orientado al placer, a la comodidad, al bienestar económico, a bienes materiales, a viajar, a irse de misionero a Inglaterra, ¿verdad? Y vivir bien. Y Dios te dice, no, ni tienes ni idea de lo que tengo para ti. Te voy a mandar a Nepal de misionero. ¿Qué es eso, Señor? Es más, ni sabías que existía. Entonces Dios nunca probará algo que vaya en contra de su palabra. Pon atención a esto. Dios nunca probará algo que vaya en contra de su palabra. Si tú sientes un impulso, ahí vamos los impulsos, un siento de Dios. Si tú sientes un impulso contrario a lo que dice la Biblia, puedes estar totalmente seguro de que no es la voluntad de Dios. Es como lo siguiente, voy a tocar así un punto muy, muy absurdo. Es que siento de Dios que ya no amo a mi esposa. y oran, Señor, permíteme encontrar otra. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿tú crees que Dios va a probar algo que vaya en contra de su palabra? Pero algunos se la creen y piensan que así es. Ya Dios me dio otra esposa, esta sí me plancha, esta sí me limpia la casa, esta sí me sirve de comer, esta sí me lava los trastes, esta sí me soba los pies. Pues era una criada, no lo que él buscaba. Otro punto de esto es, si tienes dudas o te sientes incómodo de pedirle a Dios su bendición, fíjate, vuelvo a repetir, si tienes dudas o te sientes incómodo de pedirle a Dios su bendición sobre el plan que tienes, es que yo siento de Dios poner un bar. Así de absurdos hay algunos. Hace años conocimos a un cristiano que puso una sex shop, una tienda pues, que involucra pornografía y muchas cosas. Y él sintió de Dios. O sea, imagínate a alguien así, Señor, bendíceme. Si tienes dudas, repito, te sientes incómodo de pedirle a Dios su bendición sobre un plan que tienes, esto puede ser una señal de que ese impulso para tomar una decisión no viene de Él. Fíjate, es algo que tú mismo estás aprobando, que es contrario a su voluntad. Y así viven muchos. Dios nunca nos pedirá actuar de manera insensata. Si no hay un propósito discernible en la intención, puede que sea cuestionable que esto venga de Dios. Y aquí es donde entramos a ese, es que yo siento de Dios, lo apruebo, aunque eso sea contrario a la Biblia. Y decimos, ¿por qué fumas? La Biblia no dice que no fume. Aprobaste algo que es contrario a sus principios. Hay una perspectiva limitada y una infinita. El ser humano tiene una visión limitada del tiempo y de las consecuencias a largo plazo. En cambio, la voluntad de Dios, fíjense, percibe una perspectiva que busca ante todo y por sobre todo el bienestar eterno. Es decir, una perspectiva puesta en la eternidad. Por eso la Biblia dice, pongan los ojos en las cosas de arriba, en lo eterno. Y no apoyen su entendimiento, su pensamiento, o no basen la voluntad de Dios sobre aspectos meramente terrenales y temporales. Sino todo propósito de Dios tiene como fin la eternidad. Esa debe ser nuestra orientación. Por lo tanto, tu trabajo debe tener una orientación hacia lo que es eterno. Tu dinero debe tener una orientación hacia la eternidad. Tu matrimonio debe tener una orientación hacia lo eterno. Tu negocio debe tener una orientación
hacia lo eterno. Y ahí es donde Dios nos da la sabiduría para vivir de una manera digna y agradable a Él. Y finalmente ese es el propósito que Dios tiene. ¿Por qué? Porque muchos cometen o toman malas decisiones y lo único que hacen es implicarse más dificultades. Y es común que interpretamos que la voluntad de Dios es todo aquello que me brinde comodidad, placer inmediato, felicidad, prosperidad, mientras que la voluntad de Dios está más bien orientada a la enseñanza, al aprendizaje, a la madurez, al crecimiento, a la corrección, al quebrantamiento, a la humillación, a la madurez espiritual, a modelar el carácter de Cristo en nosotros. A eso está orientada principalmente la voluntad de Dios. Entonces, todo aquello que Dios permite, sea bueno, sea malo, todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de todo lo que Dios permite, tanto bueno como malo, agradable o desagradable, tiene como fin que modelemos el carácter de Cristo. Ese es el fin. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Había una mujer cristiana, una mujer fiel, una mujer que amaba a Dios, que enfermó de gravedad y muchos se dolieron de su condición, de por qué Dios había permitido eso en esa mujer tan fiel. Al ver su condición, se acercó una persona que la quería mucho y le preguntó si ella quería morir o vivir. A lo que esta mujer contestó: que se cumpla la voluntad de Dios, fue su respuesta. Luego vino otra persona y le dice: pero a ver, si Dios te dejara decidir sobre lo que tú quieres, ¿qué escogerías? Si Dios te permitiera que tú decidieras sobre tu voluntad, ¿qué escogerías? La mujer responde, dice, si Dios me permitiera a mí escoger, dice, yo volvería a dejar que Él decida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía? Lo que Él decida, lo que Él permita. Y eso no tiene nada que ver en el cómo yo me siento, no tiene nada que ver con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, con lo que yo planeo, tiene que ver con lo que Él decida para mi vida. ¿Qué tengo que yo ser? Yo tengo que ser solamente sensible a lo que Él está permitiendo y seguir el pulso de lo que está marcándome cada principio de su palabra. Y el enfoque en la pregunta, fíjense, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué aplicamos? Para mi vida. A menudo esa pregunta gira alrededor de mis deseos. Gira alrededor de mis intereses. Y esto refleja la importancia del yo. Es decir, es el afán que tenemos de personalizar la voluntad de Dios. Todos sabemos lo que significa el término personalizar. Tú vas a una tienda de deportes, tú puedes comprar, por ejemplo, un jersey, una playera, y te dicen, se la personalizamos. ¿Qué implica esto? Que pueden poner tu nombre, que pueden poner alguna frase que tú quieras, pueden poner tu número favorito, y están personalizándote una playera de tu equipo favorito. Eso es personalizar. Y muchos, es lo que pasa, muchos tienen ese interés de personalizar la voluntad de Dios. Actualmente predomina lo que se conoce como la hiperpersonalización. Ese es el término, hiperpersonalización, que es una estrategia que impulsa el deseo por adaptar un producto, o para adaptar un producto, un servicio, un entorno a nuestro gusto, es decir, a tu preferencia, que se acomode a lo que tú quieres, a tus deseos, a tu necesidad, a tu identidad. Y el propósito de esta hiperpersonalización es conectar emocionalmente con el usuario y ofrecerle una experiencia enfocada en su felicidad. Y eso es lo que pasa a veces también en los matrimonios. ¿Qué buscan? Que me hagan feliz, que me hagan feliz. Yo me casé para que me hicieran feliz. Yo me casé para que me hicieran feliz en todos los aspectos. Y eso es un error. Y es así como también interpretamos a Dios. La palabra de Dios
no debe ser usada para retener a las personas, no debe ser usada para personalizarla, como si se tratara de vender un producto novedoso. Predicamos no para aumentar nuestra membresía y ser una iglesia popular, sino predicamos para que el poder de Dios transforme, para que cambie nuestra manera de vivir, para que produzca cambios espiritualmente profundos. Porque si Dios cambia el corazón, entonces también cambiará la conducta. Si Dios cambia la mente, entonces cambiará la manera en cómo percibimos las cosas. Hay quienes pueden escuchar el evangelio y sí, vienen, lo oyen, suceden cambios superficiales, pero al corto tiempo se alteran las emociones y no había una verdadera transformación. ¿Por qué? Porque no había convicciones, no había suficiente fe. Algo que debemos entender es que estamos aquí primeramente para que Dios sane nuestros corazones, para que Dios nos cambie, no para que Dios nos dé lo que queremos o venga y cumpla nuestros sueños, sino para que Él sane el corazón, para que Él restaure nuestras vidas. Miren, entrando a este punto, vean cómo la hiperpersonalización también se filtra dentro de las iglesias. Actualmente hay iglesias que fungen como plataformas que se adaptan a las preferencias personales de las personas o de los cristianos. ¿Qué te ofrecen? Su eslogan, su lema es: te ofrecen una experiencia adaptable, un mensaje afectivo, inspirador, motivacional, que conecta emocionalmente, y escuche lo que estoy diciendo, conecta emocionalmente con las personas. ¿A quién no le gusta que le hablen de dinero? ¿A quién no le gusta que le digan: tú puedes cumplir tus sueños, tú serás un campeón, tú puedes triunfar, tú puedes tener éxito en todo lo que hagas? Son cosas que nos atraen. Entonces es ahí donde conectan emocionalmente con las personas, con miras a un placer temporal y terrenal. Iglesias, lo que se conoce como iglesias al gusto del cliente, donde el evangelio se estructura a los gustos, a los deseos y preferencias de las personas. Y a este tipo de iglesias no les importa cómo vivas, no les importa cómo pienses, no les importa si tú crees en Dios, en Jesús, en Jehová o en Mahoma o en quien quieras. No les interesa cuáles son, ahora sí que tus creencias, tu estilo de vida, no les interesan tus pensamientos en ese sentido. No importa para ellos si quieres o no quieres cambiar. Mientras te sientas cómodo contigo mismo, lo demás no importa. Ese es el lema. No importa si apruebas un estilo de vida alternativo. Con que seas parte, dicen, con que seas parte de nuestra membresía, con eso es suficiente. Nosotros aquí te aceptamos tal como eres. Y hay un lema que dice: ven como eres. A eso se refiere. Ven como eres. O sea, no importa si vives mal, no importa si andas con una, con otra y con otra, no importa. Lo importante es que seas parte de nosotros. Algo así ocurría, esa hiperpersonalización ocurría en los tiempos del profeta Isaías. Dice la historia, Isaías 4, que en ese tiempo se suscitó una guerra que trajo grandes consecuencias. Esa guerra dejó tantas pérdidas de hombres, tantas bajas de hombres, al grado que la Biblia dice que 7 mujeres peleaban por un hombre. Imagínense, o sea, no había hombres. Y eso pasó en los tiempos de Acaz. Y tanto fue la devastación masculina que las mujeres buscaban hombres a cualquier costo. Es decir, no les importaba si tenían que mantenerlo, no les importaba si tenían que trabajar para mantenerlo o retenerlo. Ellas trabajaban para mantener su propia cuenta. Las mujeres le decían a un hombre: mira, deja que todas nos casemos contigo y te vamos a mantener. Nos vamos a ocupar de nuestra propia comida, nos vamos a ocupar de nuestra ropa, nos vamos a ocupar de pagar nuestras cuentas. Solo déjanos tomar tu apellido y para nosotras es suficiente.
porque no queremos que se burlen de nosotras por estar solteras. Eso era lo que pasaba en ese tiempo. Ahora, desde su perspectiva, pongan atención, desde su perspectiva, eso era lo mejor para ellas. Ellas aprobaron un estilo de vida que era contrario al de Dios. Desde su perspectiva, esto era la voluntad de Dios para sus vidas. A las mujeres no les importaba compartir al hombre, eso es lo de menos. Mientras nos des tu apellido, con eso es más que suficiente. En otras palabras, vamos a hacer la metáfora, formaron su iglesia al placer de sus preferencias, de sus gustos, de sus conveniencias. Ellas mismas harían el evangelio a su propia conveniencia, lo personalizarían, sin que esto sea una amenaza para su estilo de vida. Aprobaron aquello que era contrario a la voluntad de Dios. Esto mismo nos recuerda lo que sucedió en el Edén con Adán y Eva. Cuando habían pecado, ellos aprobaron su propia verdad, aprobaron su voluntad, que era contraria a la de Dios. ¿Qué hicieron? Ante el pecado, huyeron, se escondieron, se hicieron delantales para vestirse por su propia cuenta. No tomaron en cuenta a Dios, no fueron con Él buscando el arrepentimiento, la reconciliación. Lo hicieron a su manera y lo aprobaron, aunque esto no era algo agradable para Dios. Ellos lo vieron bien, ellos lo consideraron moralmente correcto para ese momento y lo aprobaron. Y dijeron, esto es lo mejor para nosotros. Pero a Dios no le agradó. No era la voluntad de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar un animal para extraer la piel, y de esa piel, bueno, hubo derramamiento de sangre, y de esa piel fue que les hizo vestimentas para cubrir su desnudez. Dejando en claro que no porque el hombre piense que está haciendo lo correcto, implica que está agradando a Dios. Hay quienes dentro de las iglesias sienten la motivación de poner su propia iglesia. Y uno podría decir, ¿qué tiene de malo? Escuchen, no porque alguien piense que es lo correcto, implique que está agradando a Dios. Debemos tener en claro esto. Porque hay muchos que son movidos con intereses mezquinos, egoístas, a hacer cosas que ellos aprueban, pero que son contrarias a la voluntad de Dios. Hoy vemos, por ejemplo, iglesias por todos lados, iglesias de todas formas, de todos colores, de todos tamaños. Tienes para escoger la que más te agrada. Tienes para escoger la que más te guste. Tienes para escoger una mejor iglesia con mejor música, con mejores instrumentos, con mejor plataforma, con mejor auditorio. Hay iglesias para todos los gustos y para todas las preferencias, al gusto de la gente. Por ejemplo, hay iglesias para futbolistas. O sea, si te gusta el fútbol, puedes encontrar una donde tiene equipo de fútbol. Y el tema común de todos es el fútbol. Es más, hay una iglesia donde Maradona es considerada una deidad, al gusto y preferencia de las personas. Hay iglesias para los que les gusta bailar. En serio. Bailan, ponen música del mundo, reggaetón, lo que sea, y ahí están los hermanitos bailando. Y se aprueba y se ve bien, se normaliza. Ellos lo aprueban, pero desagradan a Dios. Hay iglesias donde organizan fiestas, donde suena música dentro de la iglesia, música inmoral, iglesias con atmósfera de antros, iglesias bar existen, por si no lo sabía, iglesias bar. Eso es real. Hay iglesias inclusivas, es decir, iglesias con miembros LGTB. Y cantan lo que nosotros cantamos. Y levantan sus manos. Y lloran. Tú tienes para escoger. Hay iglesias que en su momento fueron ortodoxas, pero que hoy aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y qué tiene de malo? Dicen. Eso lo aprobaron ellos. Lo vieron bien. Lo vieron correcto, aunque era contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué sucede aquí? Malinterpretaron la voluntad de Dios.
Y muchos buscan esa clase de lugares donde Dios concede nuestros deseos, donde nos hablan de dinero, donde nos digan que todo lo que yo deseo Dios me lo va a conceder, donde me digan que Dios va a cancelar mis deudas económicas, donde oren por mí para bajar 10 kilos, o sea, las hay. Estoy diciendo, pareciera que estoy diciendo tarugadas, pero no son cosas reales. O sea, estoy hablando de cosas que son reales y que suceden. Y que las hay. Entonces, hay iglesias donde algunos te enseñan cómo beneficiarte de la fe para que Dios te conceda todos tus deseos y todos tus planes y te haga feliz. Y que prosperes y que seas al nivel de los hombres más ricos y más poderosos del mundo. Entonces, entre muchos cristianos existe la suposición de que sus gustos personales es lo que a Dios más le importa. Pongan atención a esto. Y hay quienes lo piensan así. De que la fe se trata de mí. Por eso muchos dicen, debo tener fe. Tengo fe. Señor, dame. Quiero. Llévame. Utilizan la fe para ese beneficio propio porque interpretan que Dios está para ocuparse de satisfacer todas sus demandas. También hay iglesias, estilo centros comerciales, por si a alguno le interesa. También las hay. O sea, es increíble. Y todo eso surge para satisfacer todas nuestras demandas, adaptarse a nuestros gustos, a nuestras preferencias. Una atención excesiva a la mentalidad del consumidor cristiano es lo que estamos viendo. Entonces, esta mentalidad hiperpersonalizada influye en cómo entendemos la idea bíblica de la voluntad de Dios. Y es donde decimos, bueno, si Dios realmente tiene una voluntad para mi vida, entonces Él tiene que ajustarse a lo que yo quiero. Él tiene que adaptarse a mis intereses. Si realmente me ama, entonces Él tiene que tenerme contento. Tiene que brindarme un sentido de felicidad por lo que yo quiero. Pero debemos entender algo. La voluntad de Dios para nuestra vida, ¿quién lo determina? Él mismo. La Biblia. La Biblia determina cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, no la cultura. No nuestros intereses, no nuestras necesidades, no nuestras emociones, no nuestras enfermedades. Es Dios quien toma la última palabra. Es Dios quien toma la decisión de lo que Él va a permitir en nosotros. Y esto debemos ser sensibles para poder comprenderlo, porque de lo contrario vamos a terminar frustrados. Y muchos piensan estar viviendo en la voluntad de Dios. Y eso es lo que me preocupa a mí. Que hay muchos que están seguros de estar viviendo en la voluntad de Dios, pero no se congregan. Empezamos por ahí mal. Pero no se involucran, no sirven. Digo, no sirven a Dios, Porque luego mi esposa me regaña y dijiste esto y me corrijo. Entonces, ahí están muchos pensando, y es lo que me preocupa, y por eso les hacía las siguientes preguntas. ¿Realmente tú conoces cuál es el propósito de la iglesia? ¿Te preocupa el saber si realmente estás haciendo la voluntad de Dios? Porque la mente es engañosa también, Y la mente puede segregar ideas y pensamientos y argumentos que te convencen de que tú eres un buen cristiano. Y no siempre es así. Y muchos piensan que están viviendo la voluntad de Dios, pero dicen, yo vivo en la voluntad de Dios. Y luego tú los observas y dices, ¿y cómo le haces si nunca toma en cuenta a Dios? Ni ora por los alimentos, ni da gracias. Y dice que toma en cuenta a Dios para todo y que está en su voluntad y que lo ama por encima de todas las cosas. Y cuando lo ofenden, se enoja y anda peleando y maldiciendo. ¿Cómo?
Miren, la Biblia nos cita casos de hombres y mujeres que andaban con Dios, que hicieron su voluntad, hombres y mujeres que se negaron a sí mismos para entregarse enteramente a Dios, que le obedecieron de tal forma que ellos mismos con sus ojos vieron la gloria de Dios en sus vidas. Hombres como Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, Elías, David, Daniel, Eliseo, Ruth, Esther, el apóstol Pedro, Job, Juan, Esteban, Pablo y muchísimos más, muchísimos más. Fueron ejemplos de hombres que amaban a Dios, que tomaron en cuenta a Dios, que tomaron en cuenta su voluntad antes que sus propios deseos, que sus preferencias, que sus intereses. Se trataba de su voluntad, no de lo que ellos aprobaban. Y la Biblia registra mucho esto. Esos hombres no buscaban modelar un proceso específico para poder encontrar la voluntad de Dios, porque ellos ya habían recibido el entendimiento sobre la voluntad de Dios, sobre lo que Dios escribió, lo que Dios les reveló. Ellos comprendieron que la voluntad de Dios es el equivalente de la verdad y de los patrones de conducta que Él mismo reveló. Y esos creyentes vivieron pensando de la manera como Dios piensa, deseando lo que Dios deseaba, amando lo que Dios amaba, aborreciendo lo que Dios aborrecía. Es la forma en cómo ellos vivieron. Ellos estaban más preocupados con aumentar su comprensión de la revelación de Dios y vivir según las normas que ellos sabían que complacían a Dios, que simplemente en buscar su propia felicidad o que sus intereses fueran satisfechos. La Biblia también nos habla el contraste. Nos habla de hombres que aunque se consagraron a Dios, ponga atención a esto, aunque se consagraron a Dios, que hablaban con Dios, caminaban con Dios, que fueron llamados por Dios, terminaron olvidándose de Dios y llevando una vida como si Dios no existiera, trayendo su propia destrucción por aprobar un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. Sansón, hablemos de Sansón brevemente. Su historia está en Jueces 13, capítulo 13 y capítulo 16. ¿Saben qué significa Sansón? Consagrado a Dios. ¿Qué supone una persona que lleve ese nombre? Consagrado a Dios. Un hombre que desde antes de nacer fue dedicado a Dios desde su nacimiento, que tenía un propósito en la voluntad de Dios, librar a Israel de la opresión de los filisteos. Y la Biblia dice que Dios estaba con él y que Dios lo usó para hacer grandes hazañas con las que él libertó al pueblo israelita de sus enemigos. Sin embargo, un día es cuando él cometió por primera vez su pecado, su pecado. Cometió su primer pecado. Jueces 16:1 lo dice. Cierto día Sansón, dice, fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Esto no fue un desliz. Esto no fue algo espontáneo, algo que surgió y resbaló. Esto fue algo premeditado. Pasó la noche con una prostituta. ¿Cómo? ¿El hombre consagrado a Dios? Y ante su pecado no vio juicio inmediato. Obviamente no se partió la tierra y se lo tragó. No descendió fuego del cielo para consumirlo. Y el hecho de no haber sido consumido, castigado inmediatamente, él lo interpretó como algo que estaba bien. Lo aprobó. Y dijo, como algunos argumentan, pues mira, a pesar de lo que he hecho, Dios no me ha castigado todavía y aquí sigo. Entonces, eso quiere decir que no estoy tan mal como algunos me dicen. Y ahí está Sansón aprobando una vida contraria a la voluntad de Dios. No vino juicio inmediato y decidió seguir, ¿qué? Jugando con sus pasiones y con la misericordia de Dios. Fue así como se olvidó de Dios. Su corazón se endureció, dejó de tomar en cuenta a Dios. Y aún se involucró hasta en idolatría y ciertas aberraciones que Dios había condenado. Y fue así que comenzó su calamidad espiritual y física hasta el día de su muerte. Y murió de una manera vergonzosa.
vergonzosa para un hombre consagrado a Dios, donde se convirtió en la mofa y la burla de todos. Saúl, su nombre significa escogido por Dios. Cuando Israel desecha a Dios y pide un rey, Dios manda a Samuel para que unja a Saúl, para que gobierne a Israel, pasando así a ser el primer rey de Israel. El Espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Eso significa que Dios lo aprobaba. De alguna manera Dios lo respaldaba. Y Saúl, con el poder de Dios, hizo grandes proezas, libró a Israel de los pueblos que los oprimían. Sin embargo, luego de andar en la voluntad de Dios, un día decide aprobar un estilo de vida alternativo, contrario a la voluntad de Dios. Y decide desobedecer a Dios. Y Dios lo desecha. ¿Por qué? Porque una ocasión antes de ir a guerra, el profeta Samuel debía ofrecer sacrificio a Dios para respaldar al pueblo en esta batalla. Saúl, al ver que el sacerdote no llegaba a ofrecer sacrificio, él aprobó un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, y él mismo, lo cual era una violación de la ley, algo condenable, y él mismo asumió el papel de sacerdote al ofrecer el sacrificio. Y por esa causa, dice la Biblia, Dios lo desechó. Aprobó algo que para él estaba bien, pero era contrario a la voluntad de Dios. Y Dios se aparta de él, dice la Biblia. Lo desechó y ahí comenzó su declive espiritual, lo cual culminó con su dramática muerte en batalla contra el mismo pueblo que había vencido cuando hacía la voluntad de Dios. Salomón significa su nombre amado de Jehová. Cuando nació el profeta Natán le dio el nombre de Jedidías, amado de Jehová. Y Salomón mismo, dice la Biblia, amó a Dios. Así fue que al comenzar su reinado Dios hizo pacto con él. Fue grande en sabiduría, en riquezas, en fama, como Dios lo había prometido. Dios lo bendijo, Dios le dio honores que ningún otro rey tenía. Pero volvemos a lo mismo. Un día él aprueba un estilo de vida alternativo contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, él se unió a mujeres extranjeras, las cuales, dice la Biblia, inclinaron su corazón a otros dioses. Dice la Biblia que él las amaba. Él lo aprobaba, lo veía bien, pero era contrario a la voluntad de Dios. Y por consecuencia, Dios castigó esa desobediencia. Y él tuvo consecuencias trágicas. Ahí está el libro de Eclesiastés, un ejemplo de esto, de todas sus calamidades. Balaam, tenemos a Balaam. El nombre de este profeta significa el que habla con Dios. Balaam. Este fue un profeta de Madián, quien fue contratado por el rey de Moab, un rey pagano. Este rey pagano lo estaba contratando para maldecir a Israel, que profiriera palabras de maldición contra el pueblo de Dios y así poder vencer a los israelitas. Pero Dios le ordenó a este profeta que no fuera ni lo maldijera, porque era un pueblo bendito. Y aunque estaba impulsado por Dios para bendecir a Israel como profeta, dice la Biblia que Balaam deseaba la recompensa, es decir, el beneficio económico que le traería Balac. ¿Y qué hizo? Desobedeció a Dios y actuó contra el pueblo de Dios. ¿De qué manera? Vean lo que hizo Balaam. Este hombre aconsejó a Balac para que los sedujera a los israelitas con mujeres extranjeras. O sea, fíjate lo que está haciendo el profeta de Dios. O sea, no puedo maldecirlos, pero te voy a decir cómo los vas a debilitar. A través de las mujeres. Y ese fue el consejo del profeta Balac. Y así fue como el pueblo de Israel se prostituyó y se inclinó a otros dioses, encendiendo la ira de Dios sobre ellos. La Biblia dice que después de esto, Dios le ordenó a Moisés la venganza contra los madianitas, y en esa matanza también murió a espada el profeta Balaam.
las consecuencias de aprobar un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. Dios le había dicho qué debía hacer y él actuó de una manera contraria. Judas Iscariote. ¿Qué significa Judas? El que caminaba con Dios. Un hombre a quien verdaderamente sí caminó con Jesús estando aquí en la tierra, uno de sus 12 discípulos. Él anduvo con Jesús, se ocupaba de la tesorería, del ministerio, pero era un ladrón, dice la Biblia. Jesús anunció en varias ocasiones la traición, y Judas es una clara enseñanza para nosotros. Él escuchaba sus enseñanzas, él vio sus milagros, él caminó con él. Sin embargo, Judas aprobó otro estilo de vida. Él se inclinó por la traición y el beneficio inmediato. Y la Biblia dice que el hecho de estar cerca de Jesús, de haber escuchado sus enseñanzas, de ver sus milagros, esto para él no fue suficiente. No fue suficiente. Él aprobó sus propios intereses y desechó la voluntad de Dios. Bien pudo no haberse olvidado de Dios y clamar misericordia, y seguramente Dios pudo haberlo perdonado, pero él no lo hizo así. Él se negó, actuó contra Dios y su fin es terrible, lo sabemos. Se colgó finalmente, la rama no soportó su peso y dice que quedó desparramada en el suelo. Todos sus intestinos quedaron distribuidos ahí. Iglesia, la historia no se equivoca. La historia no se equivoca. Esos hombres disfrutaron del privilegio de hacer la voluntad de Dios mientras obedecían a Dios. ¿Cuándo llegó su fatalidad? ¿Cuándo llegó ese antes y ese después? En el momento en el que ellos aprobaron un estilo de vida alternativo que era contrario a la voluntad de Dios. Aprobaron sus malas pasiones, sus malos deseos, aprobaron sus intenciones perversas, su soberbia, sus intereses mezquinos, su inmoralidad. Y así fue como se olvidaron de Dios y comenzaron a morir espiritualmente. Ya terminé la enseñanza. Quiero pasar a los siguientes 5 minutos y que reflexionen sobre lo que estamos escuchando hoy. Y la pregunta es, ¿qué estás aprobando en tu vida? ¿Qué estás aprobando en tu vida que sea contrario a la voluntad de Dios? ¿Hay algo en este momento en ti que Dios rechazaría? En esta tarde, reflexiona un momento, ¿qué aspectos de tu vida están contradiciendo los principios de Dios? ¿Qué aspectos de tu vida están contraponiéndose a la voluntad de Dios? Tú puedes estar leyendo tu Biblia y aún así, leyendo tu Biblia, pudieras estar amando aquello que Dios condena. Dios examina el corazón. Recordemos que Él es un Dios omnisciente, sí lo saben, ¿verdad? Él es omnisciente. El hecho de saber que Dios todo lo sabe debería ser un pensamiento inquietante. Pero ¿por qué para muchos no les inquieta ni les aterra el hecho de que Dios conoce todo de ti y de mí? ¿Por qué el corazón se ha insensibilizado ante todo esto que hemos escuchado? La respuesta es porque Dios ha sido eliminado de sus pensamientos y de su mente.